Muy buenos días, compañeros maestros que imparten artes. Servidor Fermín Gómez Barba, contentos de compartir en esta primera reunión. Primeramente, pues con un saludo de nuestra coordinadora, la maestra Yuri Aleida Rodríguez, y el mensaje también de nuestra directora de secundarias. Es muy importante, consideramos los puntos que vamos a ver ahorita. En un primer momento, yo les voy a compartir la estructura general de lo que son los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Sabemos que hay compañeros que los han visto en las innumerables sesiones que han tenido, pero también sabemos que ha habido casos de maestros que, pues por impartir biología, historia, matemáticas, no le han dado el énfasis particular que es importante para el enfoque de la disciplina, ¿verdad? Entonces, poco a poco considero compartiendo con ustedes, con los maestros que en la zona están avanzando en el conocimiento de los materiales, los libros, lo que se comparte en Redais, se va a ir enriqueciendo la experiencia y pues como ya se dijo, esta es una primera reunión, ¿verdad? Entonces, quiero correr la presentación. En principio sabemos que tenemos 14 contenidos. Y lo que va a tener relevancia ahorita es que de estos 14 contenidos, de qué manera la estructura, lo que nos expresa este contenido, va a permear para primero, segundo y tercer año, permitiendo en este caso al maestro que trabaja un tema en primer año, verlo de alguna manera, ese mismo tema, pero con otro nivel de profundidad, con otras herramientas, como este contenido uno que habla de la diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y el mundo. Pero vean cómo en primer grado me pide que reconozca las manifestaciones artísticas. Es un primer acercamiento, las identifica y se empieza a relacionar con el vocabulario de lo que es nuestra riqueza pluricultural. Independientemente de la disciplina que manejemos, sea la danza, la música, el teatro o las artes visuales. En segundo año, de una manera más formal, va a pedir que se involucre ya en la expresión, en el registro de la exploración de los elementos que tienen las disciplinas artísticas, el movimiento, el sonido. ¿Para qué? Para que elabore secuencias, elabore patrones. En el caso de danza, tenemos que aprendes los pasos básicos, el andar, el triscado, cambiado, cadencias, y formalizas el conocimiento de ellos. Y en tercer grado, el compromiso que nos pide va más hacia la experimentación, a la expresión, al intercambio de esos lenguajes artísticos que ya ha consolidado y que manifiestan esa riqueza pluricultural. Este es el contenido número 1. El contenido número 2, muy relacionado con él, habla de las manifestaciones artísticas, pero aquí pide un énfasis hacia la diversidad étnica, cultural y lingüística. Lo retomamos en el caso de los maestros de danza, que en primer grado marcaba, ahorita hay la libertad del maestro de considerar el orden o mezclar disciplinas en un momento para atender la problemática que vaya a tratar el docente. Pero en esta énfasis de la diversidad étnica, les decía que se enfatizaba que en primer año se vieran danzas rituales, en segundo, los bailes mestizos, nuestro folclore, y en tercer año, las danzas creativas. Pues quizás va a haber alguien que en lo que va a manejar las problemáticas que identifican con los alumnos de drogas, sexualidad, inclusión, seguridad, estrés, va a encontrar que voy a tratar primeramente las danzas creativas, que es lo que tiene más al acceso el alumno, pero el compromiso es que no me quede
en ese paquete de las danzas creativas y todos felices y ver la película. La cuestión está en que me involucre yo con el tipo de repertorio que seleccione y ir buscando que el maestro adquiera lo que me pidió en segundo año, que formalizara en los elementos de las artes, que identificara y sobre todo que me exprese. Siempre es importante pedirle al alumno que vaya en distintos momentos manifestando que ha aprendido lo que está haciendo. Quiero hacer un paréntesis muy rápido para enfatizar la diferencia en ser maestro de artes o de educación artística en la escuela a ser un promotor de una disciplina. Al yo ser promotor de una disciplina, pues voy más con el repertorio, las secuencias, pero aquí sí tengo que teorizar, tengo que manejar el dominio de elementos y fortalecer la creación de ese pensamiento artístico en los alumnos, que es el que nos dice que a través de esta disciplina el alumno va a aprender, se va a manifestar, se va a relacionar en este momento y en el futuro también. Entonces, en este segundo punto, igualmente, va a identificar las manifestaciones de México y el mundo, pero va a empezar a ir aprendiendo que va a favorecer una sociedad intercultural, porque todos convivimos de esa manera. En segundo grado, sigue formalizando el conocimiento del movimiento, el sonido, las culturas artísticas, los cuadros de doble entrada de épocas, el origen cultural de esas sociedades interculturales. Y en tercer grado ya está pidiendo que tenga una participación en propuesta creativa y que esté valorando la diversidad étnica, cultural, a favor de esa sociedad intercultural que se plantea. De algún modo, están viendo ustedes que estos contenidos me llevan a el manejo de los elementos que he trabajado tradicionalmente. Nada más la situación está en el de qué manera los voy a relacionar. Y es un ejercicio que estamos elaborando para presentarles a ustedes algunos materiales y no hemos terminado. De una manera intensiva, estamos revisando los libros de proyectos, los libros de lenguajes y otros materiales que se han compartido y que son pertinentes y que en su momento pues vamos a poner en la mesa y compartir y aprovechar la experiencia de ustedes también para que sean un foco pues, de enriquecimiento del área. El contenido 3 habla de la identidad, del sentido de pertenencia a las manifestaciones artísticas. El sistema cuenta con que tengo un maestro experto. De ahí que en el rol que ustedes tomen y que me lo permite ahorita este programa, sí tengo que manejarme como que domino una disciplina, sea la música, la danza, el teatro, las artes visuales. Y de ahí buscar mi acopio de elementos, vocabulario, y en su momento puedo hacer una mezcla. Estoy con artes visuales, pero veo que puedo hacer una danza, una escenificación, puedo de algo que se va a pintar, hacer una canción, meterme con una poesía coral, pero lo importante es que el alumno adquiera esa identidad, esa pertenencia hacia las manifestaciones artísticas. En primer año se le pide que aprecie la intención expresiva de las manifestaciones artísticas. Es esa libertad que él tiene al aprovechar este lenguaje y lo va a aprovechar para una construcción crítica de la identidad personal y colectiva. Vean cómo este primer punto me lleva a la reflexión de las problemáticas que pueden estar rodeando a los alumnos y que pueden ser punto de partida para ver por qué no están aprendiendo. Pero es el punto que la nueva escuela propone, que el alumno se involucre en proyectos en el que él esté interesado y que a partir de ahí se vincule luego con los contenidos y con los procesos de desarrollo de aprendizajes. Después de apreciar en primer grado esta intención expresiva, en segundo le va a pedir que reflexione de cómo estas manifestaciones fortalecen la identidad y ese concepto de interculturalidad crítica.
Y en tercer grado, ya él está creando propuestas participativas que fortalezcan esa identidad. El cuarto contenido habla del patrimonio cultural de la comunidad para fomentar la identidad y el sentido de pertenencia. Aquí es muy importante enfatizar que de manera conjunta, el municipio, el gobierno del estado, el país, tienen espacios en donde los alumnos pueden acceder a exposiciones, museos, talleres, que son parte de ese patrimonio que hay que involucrarlos a que exploren en los periódicos, en las revistas, en las redes, para que las redes no sean nada más para socializar, sino también para mi aprendizaje. En primer grado, le pide que manifieste esas, que participe en esas manifestaciones artísticas, y que fortalezca su sentido de pertenencia. Van a encontrar con mucha frecuencia que hay presentaciones de grupos de danza, de teatro, exposiciones. Pero el primer grado habla de interpretación, del campo de la práctica. En segundo grado, habla ya más al conocimiento, a expresarse, a manifestar ese valor de conservar y preservar el patrimonio que como legado tiene el país y que a él le da un sentido de pertenencia. Que no se pierda ese disfrute que tenemos cuando interpretamos nuestro himno nacional, el corrido de Nuevo León, nuestras polcas tradicionales. En ese sentido, lo conservamos como parte de nuestra pertenencia y de nuestro patrimonio. En tercer grado, va a pedir que reinterprete de una manera respetuosa las manifestaciones artísticas. ¿Cuál es el sentido de reinterpretarlas? Es volver siempre a lo que se hace, a lo que se revisó y ver de qué manera me ayudó en, en, en la integración de mi personalidad, en mi integración familiar, pero sí me pide ese punto que es muy importante de reinterpretación y lo pide en tercer año, en donde ya el alumno está reflexionando. Entonces, las libretas deben de tener siempre un espacio en el que el alumno se manifieste, escriba y que luego yo también le consulte. Y este es un punto muy importante en el que van a encontrar alumnos que no se expresan, pero sí van a encontrar que a lo mejor en lo privado sí escriben o que en equipo con otros dos alumnos sí se manifiestan, pero procuren no dejar que se queden en silencio esos alumnos que manifiestan así como que no pueden o que no les interesa. Tercer grado me pide eso, ese ejercicio de reflexión y de reinterpretación. Es el contenido 4. El contenido 5 habla que los lenguajes artísticos, en nuestro caso, lo plástico, la música, la danza, el teatro, van a expresar problemas de la comunidad. Entonces, de una manera intencional, voy a buscar relacionarlo con los elementos de las artes para recrear situaciones. Repito, primer grado lo está usando. En segundo grado, el énfasis es la investigación, la participación en producciones colectivas, rurales, urbanas, en donde se favorezca la inclusión, las posturas críticas sobre los problemas de la comunidad. En tercer grado, la investigación ya se fortalece con la experimentación de las técnicas. Me lleva a la interpretación de proyectos escolares. Entonces, si de algún modo no se ha hecho, de una manera sencilla, hay que darle a los alumnos andamiaje para que fortalezcan esas expresiones y participen con creatividad en la solución de problemas de su comunidad. Este es el contenido 5. El contenido 6 reitera los elementos, los recursos estéticos, pero observándolos en el entorno natural y social y con las manifestaciones artísticas.
En primer grado, el alumno se está expresando, es la importancia de su cuerpo para bailar, cantar. Él percibe las cualidades estéticas y manifiesta lo que le rodea. En segundo grado, ya de una manera intencional y formal, fortalece los vocabularios, las teorías, el conocimiento de los géneros. Lo maneja aquí, el ritmo, la repetición, el contraste, porque los van a emplear en creaciones personales. Y en tercer grado, ya es un poco más profundo, un poco más abstracto. Me pide que use intencionalmente figuras como metáforas, hipérboles, inecto, que es en creaciones artísticas, pero el énfasis es que sea en situaciones vinculadas a la comunidad. El contenido 7 es el valor estético de la naturaleza, la vida cotidiana, en las manifestaciones culturales y artísticas. Se reitera la importancia de manejar en la prensa, en el correo, en los sitios, que es parte de ese patrimonio cultural, para que en primer grado el alumno continúa en el campo de la práctica, disfruta las manifestaciones artísticas de la comunidad de otros lugares, descubre sus gustos, sus intereses, los valores estéticos y en segundo año hace el registro más formal de esas investigaciones, a dónde fue, qué autores observó, qué técnicas aplicaron, cuáles le gustó, qué elementos participaron, en donde ya en segundo año manifiesta que está formalizando un juicio estético y pide que lo difunda, que lo comunique con la comunidad escolar. Él va a emitir juicios estéticos sobre episodios significativos de su vida, en su casa o en la comunidad. En tercer grado, va a formalizarse ya con las categorías estéticas. Cada una de las disciplinas, como el caso es del trabajo con lo bello, lo sublime, lo trágico, y lo va a buscar en la naturaleza y en la vida cotidiana. Y lo sigue reiterando en manifestarlo con la comunidad. El contenido 8 es muy reiterativo, que se puede manejar en cualquier momento, porque partimos de creaciones artísticas que tienen su origen en textos literarios. ¿Alguien puede manejarlo? El acceso más cercano que tenemos a un texto literario es la canción, pero luego vamos a tener ensayos, personajes de obras. Primer grado, explora con los colores, el movimiento, pide que reinterprete los textos literarios de la comunidad haciendo uso de los lenguajes artísticos. Hay comunidades que sí tienen un rescate de sus lugares históricos, de la arquitectura, de las tradiciones, de las leyendas, de la gastronomía. Entonces, primer grado hace esta exploración. En segundo año ya es creativo, ya está adaptando textos literarios. Aquí en este caso habla de las culturas indígenas. Sí hay casos aquí en sus escuelas que alguien puede tener un amigo, un compañero o que lo tuvo en otra escuela y que sus familias pues se instalaron en esta comunidad. Y pues lo mismo, segundo año pide el énfasis al manejo de los elementos y los recursos estéticos, el ritmo, la armonía, la sensibilización a la comunidad. En tercer grado, ya él está construyendo narrativas personales en textos literarios. La música, la danza, el teatro, las artes visuales, pero él se expresa, hace narrativas, escribe, habla, en donde manifiesta de su interés. El contenido 9, las palabras clave son las sensaciones, las emociones, los sentimientos, y el punto de partida son las experiencias familiares, escolares, comunidad. Entonces, siempre es el punto, familia, escuela, comunidad. En primer grado, recrea con juegos las sensaciones, emociones, sentimientos, con los empleos del cuerpo, el espacio y el tiempo, con su entorno familiar.
En la pandemia hubo escuelas que luego compartieron en los primeros regresos a los juegos que tenían y que se han perdido, rondas, el espacio en donde platicaban de leyendas o es que era significativo para los padres, los abuelos. Pero primer grado es una recreación, es juego con las sensaciones, las emociones, los sentimientos. En segundo grado es la exploración, el fortalecimiento de la apreciación, ya elementos abstractos como los símbolos y comparte sus emociones y sus sensaciones. Sensaciones está referido a los sentidos, lo que veo, oigo, escucho, huelo, gusto, y que fortalezca él esa sensibilidad. En tercer grado ya es un uso intencional de las características y funciones de los géneros artísticos y se les invita a que participen en creación de obras originales. Puede recrear canciones, puede recrear temas que vio en artes visuales, bailables, pero él tendría que hacer primero su historia y hacer su ruta para encontrar qué es lo que está expresando. De ahí que tanto cuando se participa en una obra, pues puede ser de danza creativa, no es el interés nada más que la canción y que se mueva, sino que el alumno escuche la canción, construya su historia, haga su inicio, desarrollo, cierre, hable del espacio, el tiempo, la circunstancia, los personajes que participan ahí y en donde, cómo él va a participar en esa obra de danza creativa. Por eso, tercer grado hace énfasis a ese uso intencional, ese conocimiento que ya tuvo de los géneros artísticos para que él ya pueda participar en una obra original. Siempre enfatizando los vínculos con la comunidad. El contenido 10 fortalece la memoria colectiva que se representa en los medios artísticos para registrar experiencias comunitarias. Hay medios que sí cuentan con memorias colectivas que les significan. En casa hay quien tiene su pequeño espacio de memoria colectiva haces altares y haces espacios para recuperar quién fue el papá, el abuelo, el bisabuelo, y tienen su árbol genealógico y donde participan. Hay comunidades que participan con mucho énfasis en las fiestas patronales, en las fiestas de matlachines, o simplemente con los cumpleaños, hacen una tradición, pero es algún énfasis en cómo conceptualizar la memoria colectiva y con medios artísticos. Primer grado hace esta recuperación y participan de manera creativa. En segundo grado, reinterpreta con algunos géneros artísticos acontecimientos familiares, escolares, comunitarios. Y en tercer grado, vemos que él analiza esas participaciones de una manera crítica. Pide que se acerque a la comunidad para cuando hace uso de esos lenguajes artísticos. El contenido 11 habla de los procesos creativos que ponen en práctica la comunicación dialógica, el diálogo, como estrategia para erradicar expresiones de violencia. En general, hay quien habla de que el arte es una de las mejores herramientas para el diálogo, la comunicación. Un grupo que baila, que canta, un personaje que pinta, que se adentra en esa creación, él tiene un mundo en donde observó lo que le rodea, y esa es su respuesta, la creación. No, es raro que sean personas que luego se dan el tiempo de participar en manifestaciones o ser ruidosas y agresivas. En general, la gente del arte
es participativa, es disciplinada, es atenta, y invita a eso, a que sea una herramienta para erradicar la violencia. En primer grado, a través de manifestaciones de la familia, escuela, comunidad, hace estas expresiones. En segundo grado, una invitación hace a imaginar, a compartir propuestas artísticas de una manera puede no reconocerlo, pero decir, es otra familia. ¿Qué situaciones de violencia está viviendo con hermanos, con familia, con tíos, con abuelos? Y cómo reiterar dentro de esas problemáticas que están identificando los maestros, que los alumnos no reiteren el rol de cómo era su mamá, cómo era su papá, cómo eran sus tutores, y que repites ese rol. El alumno reflexiona y él reconoce que él va a hacer otra cosa. Entonces, segundo grado pide una comunicación abierta, respetuosa, empática. Tercer grado son muchos proyectos, presentaciones al público, presentaciones respetuosas, pero con diálogo de qué manera es testigo de que ocurre la violencia y lo denuncia, pero lo aprovecha en esas participaciones que hace, porque en algún caso, pues reiterarle con papá, maestros, autoridades, esos choques, no, él lo hace con sus creaciones y lo pide para tercer año. El contenido 12 hace el énfasis de temas que nos rodean y que necesitamos, la vida saludable, construir mensajes a través de los elementos de las artes y manejarlos pues a través del internet y en creaciones aquí, en lo personal, en la escuela, en la comunidad. Primer grado emplea los elementos y lo difunde en la comunidad. En segundo grado hace énfasis a las disciplinas, los conceptos de una manera más formal. Y tercer grado, lo mismo, participa en las construcciones narrativas, pero tiene productos en distintos formatos, fotografías, historietas, secuencias corporales, sonoras, y lo difunde a la comunidad. En tercer grado, no, el contenido 13 y 14 hablan de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para la inclusión. Aquí se va a referir en particular a alumnos que tienen algunas necesidades especiales de lenguaje, de atención, de aprendizaje, y que pues les toca compartir con este tipo de alumnos y en ocasiones crear con escuela o con compañeros estos sistemas alternativos de escuchar, ver, leer. En primer grado se identifican estas características, el lenguaje de señas, las televisiones, los audífonos. En segundo grado, ya con un poco más de formalidad, se pide que este tipo de alumnos también participen artísticamente en el empleo del espacio, el tiempo, y con los elementos que ellos utilizan, se les dé ese espacio de participación. Y en tercer grado, que se involucren en la creación de códigos que favorezcan la inclusión, en donde pues es luego muy significativo ese derecho que tienen todos cuando estamos en una misa y que están cantando el pueblo, y luego ves un grupo de sordomudos, y que con un director, de algún modo dices, ¿cómo lo están haciendo? Pues lo hacen, tienen maneras en que participan y no se aíslan con esas necesidades. Y esa es la idea que tiene la escuela, reconociendo pues ese derecho que tengan todos de participación. Y el contenido 14 habla de los mismos sistemas alternativos y aumentativos. Primer grado, reconociéndolos, a los alumnos que tienen estas necesidades, respetándolos. En segundo grado se fortalece, y que participen en estrategias para que tengan la participación y el tránsito hacia una sociedad incluyente. Y tercer grado, pues ya presenta creaciones artísticas donde participan estos alumnos de esta manera.
Este es un énfasis que hacemos para el conocimiento y relación que tienen los contenidos y los PDA, ¿sí? Enseguida, hay un material que estamos explorando, terminando de explorar en los libros. Ahorita vamos un poco más avanzado yo en el libro de proyectos, pero ya nos están pidiendo un producto con los libros de lenguajes en particular, en donde vamos a ofrecerles unos materiales. Y en este caso, en el libro de proyectos, nuestro libro de proyectos 1, vemos, no sé si lo relacionan, hay distintos proyectos. En la página 14 tengo un proyecto que se llama Juguemos con la Lengua. En este proyecto, Juguemos con la Lengua, se relaciona con el contenido del programa sintético Diversidad de lenguajes artísticos en la riqueza pluricultural de México y el mundo. Dice que aquí se organizan los alumnos y exploran expresiones literarias, ven la función creativa, el goce y el disfrute. El segundo proyecto dice, somos palabras, somos valiosos. Se relaciona con el contenido del programa sintético 3, identidad y sentido de pertenencia. Y aquí el alumno hace un prontuario identitario de la identidad, un álbum narrativo o folleto que le da identidad individual y colectiva. En este libro, nuestro libro de proyectos 1, en la página 31, está el proyecto Los géneros científicos y periodísticos y su función comunicativa. Aquí yo encontré una relación donde habla de la comunicación dialógica y rumbo a erradicar las expresiones de violencia. Dice que va a hacer textos informativos, va a fortalecer la exploración de la memoria colectiva de la región y propone acciones que posibiliten la erradicación de la violencia. Ven cómo los libros de texto están fortaleciendo el conocimiento, pues, de lo que manejamos como contenidos y procesos de desarrollo de los aprendizajes. En la página 42, el proyecto Un Mundo de Palabras, Historias y Lecturas, con el contenido 6, Elementos de las Artes y Recursos Estéticos. Aquí ellos van a organizar un festival literario para exponer la riqueza estética de los textos literarios, la lengua española y fomentar su difusión. Pero van a encontrar que en cada uno de estos proyectos tiene formatos de evaluación, formatos de avance, lo que me han estado pidiendo como evaluación formativa. Ahí los puedo encontrar y les comparto que en lo personal, muchos alumnos, maestros, en lo que ven estos materiales, si quieren copiar, pues no lo puedes hacer porque están en un PDF. Pero hay herramientas que sí te permiten seleccionar y copiar. Yo, por ejemplo, por caso lo hago con la aplicación Ivy Reader. Entonces, pido abrir ese PDF con Ivy Reader y ya me permite seleccionar y copiar el párrafo o el formato, ¿verdad? Y para reelaborarlo. En la página 49, el proyecto se llama Reconocer, Valorar y Proteger las Lenguas Indígenas de México. Con el proyecto 8, Creaciones Artísticas en los Textos Literarios. Con el proceso de desarrollo 2, donde dice que adapta textos literarios. Y aquí realiza un compendio de historias. Me voy a ir más rapidito, porque son muchas cosas y luego tengo que cortar en un momento para que continúe el maestro Mancilla. En la página 56, Dinamismo de la Lengua, al manifestar identidades, contenido 3 y 4, Identidad y Patrimonio Cultural. Aquí se va a hacer un glosario de las variantes lingüísticas de la lengua materna, la ruptura de la lengua oral, la lengua y sus variantes para la identidad. Proyecto, el uso de la lengua indígena en la difusión de las culturas, en apoyo a los contenidos 1 y 2, manifestaciones culturales y artísticas, y las manifestaciones de los pueblos indígenas para interpretar significados y fomentar una sociedad intercultural. Aquí va a redactar semblanzas de personas que hablan lengua indígena y visibilizar las diversas lenguas y promover su uso. Página 77, métodos creativos para construir una sociedad más incluyente, en donde va a conocer problemáticas de exclusión
que enfrentan diferentes personas. En la página 85, las manifestaciones artísticas y culturales le dan sentido de pertenencia e identidad. Aquí se hace un recetario donde participa la comunidad escolar para degustar platillos típicos incluidos, esto como parte del patrimonio inmaterial de nuestra cultura, Nuevo León en este caso. El proyecto Arte y Vida Saludable de la página 93 hacia la vida saludable, y aquí las actividades artísticas proponen alternativas como el baile y reiterando los efectos positivos en la salud física y mental. En la página 101, un álbum angloparlante de manifestaciones culturales. Se elabora este álbum en la página 101. Tengo, así como está este de primer grado, está este de segundo. Y es algo que luego pueden hacer ustedes en lo que yo exploro. Pueden subrayar en amarillo las palabras clave que tiene, en este caso, el tema, el proyecto. Este es el libro de segundo grado. Nada más, de manera general, voy a pasar a que vean el de tercero, pero que vean que este material está en Word y lo vamos a poner luego en un Drive y que lo tengan en acceso a ustedes. Nada más, rápidamente, la lectura de los proyectos es variante lingüística de las lenguas indígenas, textos literarios y tradicionales, un mundo de diversas culturas y lenguajes, las artes, camino a la expresión de nuestro entorno, tú y yo, retratos, reflejos de otros mundos, todos contra la trata de personas, un tema pues importante y que rodea nuestra convivencia, juntos por los derechos humanos en la escuela, la conquista de México de Tenochtitlan en apoyo al contenido 8, las necesidades personales en los proyectos comunitarios. Aquí esto está muy interesante. En cada libro maneja la metodología de estudiar con proyectos, ¿verdad? Y nos invita a que sea parte del aprendizaje. Y están los momentos del proyecto. Hay una metodología para explorarlos. Los adolescentes en las redes sociales, algunas problemáticas, la libertad nos asusta, el agua, la basura. Hay un tema que me llamó la atención y el manejo luego de una menstruación digna. Dice, somos muchos, son muchos, la alimentación, la población. Eh, Aquí hay unas propuestas para la organización de comunidades en base a sus habilidades. En tercer grado es igual, está este libro de proyectos en la misma metodología, pero ya en el énfasis de una manera más formal tener las participaciones. Lo voy a dejar pendiente porque en segundo grado hay una actividad que es un guión teatral, la creación de un guión teatral, y es una metodología que está en este libro de proyectos. Entonces, hay esta metodología en donde tiene el primer momento en la sensibilidad, habla de la importancia del arte, las manifestaciones, y me da un punto de partida hacia los géneros artísticos en la historia, el género lírico, épico, dramático, los efectos que tienen con la vida. Hay algunas preguntas aquí que se van a hacer, ¿sí? Me da ya la actividad en donde reflexionan los alumnos en lo que observan las problemáticas de violencia, drogadicción, porque luego van a participar en algunas escenificaciones. Y me habla de los elementos, de lo que es el protagonista, el antagonista, conflicto, tema. Este tema en particular lo plantea. Y yo tengo ya este cuadro. A ver, hay algo. ¿Me quiere decir algo, Alicia? Yo creo algo nos está viendo. ¿La puedes escuchar?
a lo mejor. Bueno, analiza, hay una propuesta de obra, Las paredes oyen, Don Juan Tenorio, Sueño de una noche de verano, y están estos cuadros. Yo los construí aquí y esto es lo que van a llenar los alumnos en un momento, ¿verdad? Nos pide que en una asamblea reflexionen. Es la exploración que se hace del libro. Me lleva a una planificación, que es el punto 4. Ya va a hacer un guión teatral, en donde ellos van a hacer el guión de cómo tratar esta obra dramática que les interesa abordar con una problemática, con dos opciones. Uno, crear un guión teatral y dos, un monólogo. Por eso es que partió de la importancia del teatro para concluir de algún modo con estas actividades. Está este cuadro de entradas donde me pide que defina los personajes, secuencias, que vea las escenas, que haga un borrador, correcciones y que pida apoyo a los miembros de la familia para esta creación. Y me cierra con este propuesto. Que haga mi secuencia de inicio, desarrollo y fin, que define el tema del guión teatral, los personajes, me da la ruta de si es un monólogo lo que tomé, de qué manera lo hago, primero con descripción general, escena por escena, donde haga las secuencias de cómo se desarrollan, que haga el borrador, el guión teatral, que defina los personajes, el tiempo en que ocurre, las escenas. Tiene la fase de reconocimiento, en donde me detengo a reflexionar sobre lo que está funcionando o que debo hacer un espacio de reflexión, ¿sí? Entonces, ¿qué dudas ha habido? Y que, pues, me regrese para llegar a la fase de difusión, en donde ya me organice con los trabajos de equipo de manera colaborativa a llegar a la invitación o a la participación en la asamblea, considerar al final de la obra, solicitar comentarios. Y se cuenta con estos instrumentos en este libro de segundo año de proyectos. Me registra las actividades previas, que es identificar la problemática, tratar un objetivo, hacer una investigación, fortalecer la redacción y su adaptación teatral y que reflexione si se hizo con éxito parcial o si se puede mejorar. Hay instrumentos para ver la utilidad del proyecto y aquí en lo que los alumnos participan, pues es el que no participa, está aprendiendo con las participaciones de los demás compañeros. Si logró las reflexiones, si les impactó de algún modo el tema, si mejoraron su actitud, si la comunidad lo observó de manera respetuosa, colaborativa. Entonces, pues es con lo que yo manejé participar y pues vamos a seguir en contacto con ustedes. Buenos días. ¿Me oye? Okay. Soy Juan Alberto Mancilla. Corresponde continuar con esta asesoría y vamos a hablar sobre algunas sugerencias didácticas con la modalidad de enseñanza de ABP, aprendizajes basados en proyectos. Bien, el propósito de esta segunda parte es compartir con ustedes sugerencias de planeación con el enfoque de la metodología de aprendizajes basados en proyectos comunitarios o simplemente basado en proyectos en el campo formativo de lenguajes artes. Les comentaré lo siguiente. Esta metodología, buscando información sobre ella,
hay diferentes concepciones, diferentes ideas. Algunos autores manejan 3 apartados o 3 etapas, otros manejan 5, etcétera. Entonces, yo seleccioné la más sencilla, la más práctica, que es solamente 3 etapas. El índice nos muestra nada más 4 temas que voy a abordar. Van a ser las actividades que se sugieren para la etapa inicial del proyecto, las etapas para el desarrollo y las actividades para la etapa de cierre. Y por último, compartiré con ustedes arte para la inclusión y la convivencia pacífica, un proyecto para primer grado. Estos materiales que voy a estar utilizando se van a compartir posteriormente en Redis. Aparte de este proyecto, se van a subir otros 2, uno para el segundo grado y otro para el tercero. Vamos a ver las actividades que se sugieren para una primera etapa, la etapa inicial. Lo que estamos viendo son diferentes propuestas de cómo iniciar estas actividades. Una primera idea es la introducción del tema central del proyecto. Para ello, el docente puede utilizar imágenes, videos, historias o preguntas que generen curiosidad en los estudiantes. Otra actividad puede ser la lluvia de ideas. Se invita a los estudiantes a compartir lo que ellos saben sobre el tema que se va a abordar. Esto ayuda para establecer una base de conocimientos previos que los alumnos tengan sobre el tema del proyecto o lo que se va a abordar en dicho proyecto. Otra posibilidad es la exploración del contexto. Proporcionar a los estudiantes recursos y fuentes de información para que investiguen a fondo ese proyecto. Esto va a ayudar a una comprensión del contexto y la importancia del problema que se va a abordar. Generación de preguntas de investigación. El docente guía a los estudiantes para que formulen preguntas de investigación. Pueden ser preguntas abiertas, desafiantes y relacionadas con el problema central que se abordará en dicho proyecto. Otra actividad son implementar actividades inmersivas, organizar actividades prácticas que permitan a los estudiantes experimentar el tema de manera tangible. Esto puede ser a base de entrevistas con expertos o la realización de pequeñas tareas relacionadas con dicho proyecto. Les repito que estas son sugerencias de actividades para una etapa inicial. No hay un orden establecido. Dependiendo del tema que ustedes van a abordar, del proyecto, de la problemática que van a abordar a través de ese proyecto, pues es que ustedes pueden seleccionar algunas de estas actividades. Bien, continuamos con más actividades para la etapa inicial.
Una es presentación de ejemplos inspiradores. La idea es compartir ejemplos de proyectos anteriores o casos de éxitos que estén relacionados con el nuevo tema que vamos a abordar. Esto ayuda a que los estudiantes vean que el proyecto puede tener un impacto real y motiva a comprometerse de una manera más comprometida, con más actividades, ¿no? Si comprometen los alumnos a desarrollar dicho proyecto. Cuando ya ven que hay proyectos similares y que tuvieron un resultado con éxito. Creación de grupos de trabajo. El docente organiza a los estudiantes en grupos y fomenta la participación de equipos. Es importante formar equipos equilibrados en donde las habilidades y las fortalezas individuales estén presentes en cada uno de los equipos. Definición del objetivo del proyecto. La idea es definir junto con los estudiantes el objetivo general de ese proyecto. Proporciona a los estudiantes una dirección clara y un propósito para el trabajo que se va a desarrollar. Desarrollo de un plan de trabajo inicial. El docente colabora con los estudiantes para elaborar un plan preliminar sobre cómo van a abordar dicho proyecto. Esto puede incluir división de tareas, un cronograma y los recursos necesarios para abordar dicho proyecto. Establecimiento de criterios de éxito. Acordar con los estudiantes los criterios que se utilizarán para evaluar el éxito de su proyecto. Bien, lo que acabamos de ver son posibilidades de actividades que los docentes podemos implementar en una etapa inicial de un proyecto. Tengo aquí mis notas, porque a veces se me pasan. Bueno, así como les presenté el objetivo de esta etapa de la asesoría, yo tengo un propósito personal, un objetivo personal, y es proporcionarles materiales que ustedes puedan implementar de una manera práctica, de una manera sencilla, y mi propósito es lograrlo y que ustedes no sientan un tiempo perdido en este tipo de asesorías. Vamos a continuar. Al igual que la etapa de inicial, aquí hay unas ideas de actividades que los docentes pueden implementar en la segunda etapa, que es la etapa del desarrollo. Lo mismo que en lo anterior, no hay un orden de importancia. Dependiendo del proyecto, ustedes deciden qué actividades pueden abordar con sus estudiantes. Implementación de la solución. Ayudar a los estudiantes a poner en práctica las ideas y soluciones que han diseñado. Esto puede ser involucrar a los estudiantes en la construcción de un producto físico, la creación de un contenido digital o el desarrollo de una presentación.
Sesiones de trabajo práctico. Proporcionar tiempo a los estudiantes para que trabajen en la implementación de soluciones. El docente debe de estar disponible para responder preguntas y brindar asesoramiento a medida que los alumnos avanzan. Colaboración y asignación de roles. El docente debe de asegurar que los alumnos tengan un rol que van a jugar dentro del equipo y que tengan tareas específicas. Esto ayuda a fomentar el trabajo colaborativo y una comunicación efectiva entre los estudiantes. Pruebas y ajustes. Guiar a los estudiantes en la realización de pruebas de las soluciones que han encontrado para la posible solución al problema que se está abordando. El docente debe animar a los estudiantes a realizar ajustes o corregir el procedimiento si no ha funcionado hasta en ese punto, en ese momento. Sesiones de asesoramiento personalizado. El docente puede programar momentos para discutir el progreso del proyecto, resolver problemas que tengan los estudiantes y brindar orientación específica. Esto de alguna manera se empata con lo que es la evaluación formativa, donde el docente está al tanto de los avances y de los problemas que los alumnos surgen para poder en su momento corregir o apoyarlos. Investigación complementaria. Invitar a los estudiantes a investigar más a fondo para encontrar soluciones adecuadas. Sesiones de resolución de problemas en grupo. Organizar sesiones en las que cada equipo comparte los problemas que están enfrentando y trabajen juntos para encontrar soluciones. Esto promueve el aprendizaje colaborativo y la resolución colectiva de desafíos. Y tenemos otras 6 actividades que se pueden implementar en la segunda etapa, en la etapa de desarrollo. Apoyo técnico. Instruir y asesorar sobre cómo utilizar herramientas de manera efectiva. Todo depende de qué tipo de proyecto estén abordando. Puede ser instruirlos en el uso de las TIC, presentaciones en PowerPoint, etc. Documentación del proceso. Enseñar a los estudiantes la importancia de documentar su proceso de desarrollo. Anteriormente estuvimos hablando mucho del uso de bitácoras. Entonces, es aquí donde la bitácora tiene una mayor importancia, porque los alumnos pueden llevar el registro de los pasos, de los procedimientos que han tomado, los obstáculos que han encontrado y la manera en que han solucionado sus problemas, sus obstáculos. Presentación de avances. Organizar momentos en que los equipos presenten el estado actual de su proyecto y los avances logrados. Esto brinda la oportunidad de recibir retroalimentación por parte de ustedes y también por parte de los demás equipos. Y seguramente se aportarán sugerencias de mejora.
Fomentar la creatividad. En todo momento, animar a los estudiantes a buscar formas creativas de abordar los problemas y a explorar diferentes enfoques para su solución. Evaluación continua. Evaluar el progreso de los estudiantes a medida que avanzan en su implementación. Proporcionar comentarios constructivos para ayudar a mejorar el trabajo que están desarrollando en ese momento. Y por último, celebrar logros parciales. Los docentes, nosotros debemos de reconocer y celebrar los logros que los estudiantes alcancen a lo largo de ese proceso de desarrollo. Esto motiva y refuerza el compromiso que los estudiantes pueden tener para el desarrollo del proyecto. Bien, estas serían las sugerencias de actividades que podemos implementar en la etapa de desarrollo. Pasamos al apartado número 3, actividades de la etapa de cierre. En una etapa de cierre podemos nosotros implementar la presentación de proyectos, organizar una sesión donde los equipos presentan sus proyectos ya concluidos, sus proyectos ya completos, que compartan hallazgos, soluciones, conclusiones, y esto va a fomentar la comunicación y la habilidad para que los estudiantes presenten en público sus proyectos. Feria de proyectos. Crear una feria en el aula o en la escuela donde los estudiantes exhiban sus proyectos de una manera creativa. En este caso se pueden invitar a otros estudiantes, padres de familia, profesores, para que visitan y conozcan el trabajo de cada equipo, de cada grupo. Aquí puedo hacer un paréntesis y les puedo comunicar que la Academia de Español, en su asesoría, va a presentar el proyecto que se llama Voces de Libertad, construyendo una comunidad libre de violencia. Este proyecto se empata con el que yo posteriormente les voy a presentar. La Academia de Inglés, en su asesoría, va a presentar Mi mensaje al mundo, que también está abordando la prevención de la violencia en las escuelas y la prevención del bullying también en las escuelas. Entonces, como pueden ustedes ver, las asignaturas de inglés, español y artes, estamos abocados a la misma problemática y al diseño de proyectos que tienen que ver con la violencia escolar y con el bullying. Lo digo en este momento por la feria de proyectos. O sea, una feria de proyectos pueden realizarlos a través de los campos formativos y las disciplinas que las integran. Otra actividad de cierre es el informe escrito o digital.
El docente solicita a los estudiantes que preparen un informe detallado sobre su proyecto. Debe de incluir la descripción del problema, los pasos del proceso de solución, los resultados, las conclusiones. Todo esto va a fortalecer las habilidades de redacción y organización de la información por parte de los estudiantes. Reflexión individual. Esta reflexión individual de alguna manera va a propiciar la metacognición, es decir, los alumnos van a ser conscientes de qué aprendieron, qué desafíos enfrentaron y cómo aprendieron y qué habilidades mejoraron durante el trayecto de este proyecto. Entonces sí es importante que no se les pase una reflexión que los alumnos hagan sobre su aprendizaje logrado a través de la implementación del proyecto. Autoevaluación y evaluación entre pares. Puede ser a través de rúbricas o guías de evaluación. Esto va a promover la autorreflexión y el entendimiento crítico de la calidad del trabajo. Más actividades para la etapa de cierre. Debate o mesa redonda. Se puede elegir un tema relevante relacionado con los proyectos y el docente puede organizar un debate o una mesa redonda. Los estudiantes pueden discutir diferentes enfoques, desafíos o futuras aplicaciones de los conocimientos adquiridos. Creación de portafolios. El docente puede implementar que los alumnos desarrollen, crean un portafolio físico o digital para documentar el proceso de trabajo a lo largo del proyecto. Feedback de invitados. Invitar a profesionales o expertos en el campo relacionado con los proyectos que abordaron para que les brinden retroalimentación a los estudiantes. Esto les proporcionará perspectivas externas, valiosas y además realistas. Celebración y reconocimiento. El docente puede organizar una ceremonia de cierre donde reconozca los logros de los estudiantes. La entrega de certificados, premios, reconocimientos simbólicos por el esfuerzo y la dedicación que los alumnos desarrollaron durante este proyecto. Una planificación futura. Animar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo podrían aplicar lo que han aprendido y que desarrollen futuros proyectos, cursos o situaciones del mundo real. En sí, estos serían las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre que ustedes pueden implementar y seleccionar. Ahora sí, a base como si fuese una receta. Ven el proyecto que están implementando y cuáles de estas actividades pueden ser idóneas para implementarlas con sus alumnos. Pasamos al apartado 4. Arte para la inclusión y la convivencia pacífica. Esto es un proyecto, una sugerencia de proyectos que desarrollamos
y ya les comentaba que es para erradicar la violencia escolar. Arte para la inclusión y la convivencia pacífica. Este diagnóstico está tomado de algunos diagnósticos de las secundarias estatales y también es una problemática nacional. Eh, Nosotros la retomamos y presentamos este diagnóstico sobre la presencia de la violencia física y verbal entre los estudiantes. El acoso escolar o el bullying, que afecta no solamente a las víctimas directas, sino también crea un clima de inseguridad y de temor en toda la comunidad educativa. No es fácil, perdón, no es es fácil eh, ver y notar que este tipo de problemáticas tiene consecuencias negativas en el desarrollo emocional, pero también en el aprendizaje de los alumnos. Eh, entonces, este diagnóstico, ustedes trabajaron diagnósticos similares en sus consejos técnicos o en sus talleres intensivos. Seguimos con el diagnóstico. Dice que las víctimas del bullying experimentan sentimientos de exclusión, discriminación, ansiedad, y obviamente que esto repercute en su autoestima, causa depresión o inclusive la deserción escolar. También afecta a los observadores de este tipo de situaciones. Y el ambiente escolar puede volverse tóxico e inhóspito para todos los involucrados. Ya tendrán ustedes tiempo de leer con calma este diagnóstico y les vuelvo a repetir todas las materiales que se generen o que se han generado para esta reunión se compartirán en Redis. El objetivo: abordar de manera integral la problemática del acoso escolar y la violencia entre los estudiantes. En este proyecto se pretende utilizar el arte como herramienta para abordar la problemática del acoso escolar y promover un ambiente inclusivo y respetuoso, además de buscar fomentar la apreciación de la diversidad cultural y la valoración de manifestaciones artísticas de diversos grupos, incluyendo indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad. Debo aclarar que este diagnóstico y este objetivo se refiere a una problemática de escuela, una problemática que algunas escuelas encontraron. Retomando esta problemática y estos objetivos, es que se diseñó Arte para la Inclusión y la Convivencia Pacífica. El primer paso que los docentes debemos de hacer es seleccionar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que pueden brindar apoyo en la implementación de dicho proyecto.
se sugiere que seleccionen los más posibles de estos contenidos. Para este proyecto se seleccionaron solamente 5. Recuerden que los contenidos en el programa de la nueva escuela mexicana no tienen un orden específico para abordarse. Ustedes pueden decidir el orden que los van a abordar. En este caso, están enumerados tal como vienen en el programa para una mejor ubicación, una mejor identificación. Ya en el primer apartado de esta reunión se vieron los 14 contenidos. No me voy a detener mucho en ellos, pero ya pueden ustedes visualizarlo. Es el contenido 1, 2 y 5, que tiene que ver con la diversidad de lenguajes, las manifestaciones culturales y el uso de los lenguajes artísticos en la expresión de problemas de la comunidad. Los procesos de desarrollo y aprendizaje que están a la derecha, recuerden, son los de primer grado. Van a reconocer manifestaciones artísticas de México y del mundo. Van a identificar diferentes manifestaciones culturales y van a utilizar intencionalmente formas, colores, movimientos, es decir, los elementos de las artes, para recrear una situación problemática. Los otros 2 contenidos son el 13 y el 14, que nos hablan de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como herramientas creativas para favorecer la inclusión. Y manifestaciones artísticas donde se emplean dichos sistemas. Los procesos de desarrollo son identificar las características sensoriales de la lengua de señas mexicanas y el código Braille, y reconocer los valores estéticos y creativos de manifestaciones artísticas realizadas por personas con alguna discapacidad. En este caso, para fomentar la inclusión. En sí, estos son los 5 contenidos que seleccionamos para la implementación de este proyecto. Contenidos contextualizados. Recuerden que hay un programa sintético, que es prácticamente lo que acabamos de ver, pero nosotros con nuestra experiencia podemos desarrollar lo que llamamos un proyecto, un programa analítico. Y es ahí donde nosotros intervenimos con contenidos contextualizados o con aprendizajes contextualizados. Para desarrollar este proyecto requerimos de estos contenidos: los estilos de representación, los elementos básicos de las artes, lengua de señas mexicana y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, además de técnicas y procedimientos de las artes. Aquí hago un paréntesis para hablar un poco de contenidos contextualizados. El programa de la nueva escuela mexicana no nos habla
prácticamente, o muy poco, pero prácticamente no nos habla nada de eh, elementos, conceptos de las artes que desde el 2006 hemos estado abordando en la asignatura de artes. Sería una lástima si nosotros dejamos todos estos conocimientos a un lado. He tenido la experiencia y el agrado de estar en algunas secundarias y ver cómo algunos docentes de una manera natural ya expresan un lenguaje propio de las artes. Y además también he escuchado alumnos que de alguna manera ellos pueden hablar de los estilos de representación, de los encuadres en las imágenes, de la composición, de muchos conceptos que la nueva escuela mexicana no los presenta, no los aborda. Entonces, es importante que no perdamos estos conocimientos y sigamos abordándolos de acuerdo a nuestras posibilidades. Para ello, ustedes pueden hacer uso de los materiales que están en Red, de los materiales que desde el 2006 están ahí. Hay presentaciones donde pueden ustedes abordar esos estilos de representación, los encuadres de las imágenes, eh, los estilos artísticos a partir de las vanguardias del siglo XX, las técnicas y procedimientos de las artes, técnicas tradicionales, técnicas experimentales, etc. Si los alumnos logran este tipo de conocimientos contextualizados, ahora en este nuevo proyecto, en este nuevo programa, si los alumnos logran el conocimiento de todo esto que les estoy comentando, ellos aportarán dentro de los proyectos estos conocimientos. Les será mucho más sencillo lograr lo que los proyectos estén buscando. De hecho, ayer en realidad me di cuenta que preguntaban si los materiales anteriores podían servir para este nuevo programa. Y es lo que les acabo de decir. Si nos va a servir, se los recomiendo, o inclusive sí se los recomiendo. Iba a decir que se los exijo, pero no, se los recomiendo. A este objetivo es el propio del proyecto. Y el objetivo anterior era como un objetivo general que ustedes encontraron en sus consejos técnicos, en sus talleres intensivos sobre el diagnóstico de la escuela. Este objetivo es del proyecto. Que los estudiantes adquieran un mayor entendimiento sobre la diversidad cultural y las manifestaciones artísticas de diferente grupo. Que desarrollen una mayor empatía y sensibilidad hacia sus compañeros. La idea es promover un ambiente escolar más respetuoso y libre de violencia. Esto es a través de la educación artística. Se aspira a fomentar una sociedad incluyente y consciente de la importancia de la convivencia pacífica. Los ejes, acuérdense que hay ejes que propician
la interdisciplinaridad en nuestros proyectos. Aquí seleccionamos 5: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Lecturas que se recomiendan para la implementación de este proyecto son de los libros que ya editó la SEP y que ya están publicados. Vienen expresiones culturales de las comunidades indígenas, vienen las páginas, discapacidad e inclusión en las artes, soluciones creativas para la inclusión, ideogramas corporales y claves comunicativas. Y en nuestro libro de proyectos, que ya lo citó el maestro Fermín, está el proyecto Métodos Creativos para construir una sociedad más incluyente, de la página 77 al 84. El tiempo. El tiempo para este proyecto no lo determinamos, lo dejamos libre y ustedes como docentes pueden adaptar según las necesidades y las dinámicas de su grupo. Bien, esta es una etapa de inicio, la etapa de inicio de este proyecto. Se sugiere comenzar con una presentación para explicar el propósito y los objetivos del proyecto. Destacar la importancia de explorar el arte como una forma de expresión cultural y personal. Definir junto con los estudiantes el objetivo general del proyecto y los resultados que se esperan lograr, que son adquirir un mayor entendimiento sobre la diversidad cultural y además lograr empatía y sensibilidad hacia sus compañeros. Organizar a los estudiantes en equipos de trabajo. Recuerden que vamos a buscar el equilibrio entre los que integran cada equipo, de acuerdo a las habilidades y las fortalezas individuales que algunos alumnos tienen. En la etapa de desarrollo, implementamos una exploración de manifestaciones culturales y artísticas, una lectura comentada, que ya dijimos en qué libros están, ahí vienen las páginas. Es muy importante lo siguiente: en todo momento desarrollar una lectura comentada. Esto nos va a servir para desarrollar un pensamiento crítico. Los alumnos deben de leer y al momento de estar leyendo también deben de cuestionarse qué es lo que están leyendo y hacia dónde los lleva o qué conocimientos están logrando. Es importante que los alumnos subrayen las ideas principales y también el uso de esquemas gráficos para que los alumnos registren la información de esa lectura. Esquemas sencillos, cuadros sinópticos, etc. Los estudiantes van a investigar y aprender sobre esas manifestaciones culturales y artísticas de pueblos indígenas y afrodescendientes de México y del mundo. Van a explorar elementos como la música, la danza, la pintura, la escultura, buscando entender significados y valores. Recuerden que este programa está diseñado para docentes especialistas en todas las disciplinas artísticas.
Sabemos que aquí en el estado es difícil encontrar maestros que tengan una preparación profesional en todas las disciplinas. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden dar énfasis a la disciplina artística que manejen con mayor soltura, con mayor seguridad. Más sin embargo, como decía el maestro Fermín, pues de alguna manera pueden implementar algunas actividades donde puedan convivir la pintura con la danza o la pintura con la expresión corporal, etc. En este momento es donde se pueden aplicar los contenidos contextualizados, eh, los elementos básicos de las artes y los estilos de representación. Cuando los alumnos investigan manifestaciones culturales de otros pueblos, de otras culturas, es importante que ubiquen los estilos de representación y los elementos básicos. Acuérdense que los elementos básicos, en cuanto a artes visuales, me refiero a la línea, a las formas, a lo simétrico, o sea, la composición simétrica, asimétrica, el uso de los colores, etc. Seguimos con actividades de desarrollo. Este apartado se llama sensibilización a la diversidad. Viene otra lectura que ya hemos recomendado, discapacidad e inclusión en las artes, y está en la página 276 a 279. También la idea es que los alumnos se familiaricen con la lengua de señas mexicana y el código Braille, así como otros sistemas alternativos de comunicación. La idea es implementar actividades prácticas para que aprendan a comunicarse utilizando dichos sistemas. Contenidos contextualizados es ahí donde se aborda el lenguaje de señas mexicanas y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Continuamos con esta etapa de desarrollo y este apartado que llamamos creación artística inclusiva. De nuevo, lectura comentada y registro de ideas importantes de dos textos: Soluciones creativas para la inclusión y Ideogramas corporales y claves comunicativas. Implementar equipos para que los alumnos desarrollen proyectos artísticos donde se promueva la inclusión y valoren la diversidad. Estos proyectos pueden ser murales, esculturas, presentaciones teatrales, entre otros. Alentar la participación de estudiantes con discapacidad y valorar las aportaciones creativas. Aquí, el contenido contextualizado que vamos a poner en práctica son técnicas y procedimientos de las artes. En artes visuales, por ejemplo, si se seleccionan crear murales, pues recordar cuáles son los procedimientos para realizar un mural, qué técnicas se pueden emplear en ellos, etc. Actividades de cierre, exposición y concientización. Los proyectos artísticos se van a exhibir en un evento escolar abierto a la comunidad educativa y, si es posible, invitar a la comunidad en general. Durante la exposición, los alumnos pueden explicar las obras y compartir el mensaje de inclusión y convivencia pacífica que en las obras están representando.
Otra actividad de cierre es la reflexión y evaluación. Ya lo habíamos comentado anteriormente, es importante no pasar de largo este tipo de actividades, que es la reflexión, que hace posible la metacognición y abordar estas preguntas: ¿qué aprendieron? ¿Qué desafíos enfrentaron? ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? ¿Qué habilidades mejoraron? Etcétera. Se va a evaluar la calidad artística de las obras, como la profundidad de comprensión de los valores de inclusión, que son los temas que se propusieron para el desarrollo de los proyectos creativos. Para este proyecto incluimos lo que llamamos la evaluación formativa. Esta es una temática que ustedes abordaron en uno de sus consejos técnicos. Recuerden que la evaluación formativa se da durante todo el proceso en el desarrollo del proyecto. O sea, no solamente se evalúa el final, sino todo el proceso. Esto puede proporcionar una reorientación de metas o de procedimientos, etc. Esta evaluación formativa busca medir tanto el progreso de los estudiantes en relación con el objetivo del proyecto, como su comprensión de los valores de inclusión y de convivencia pacífica. Se enfoca en proporcionar retroalimentación continua. Esto permite que los estudiantes desarrollen un mejor trabajo y un mejor entendimiento de los temas que se abordan. Cuando ustedes tengan ya este documento, van a ver que se incluyó cómo evaluar cada uno de los apartados. En el apartado 1, evaluación del conocimiento previo y la sensibilización. Recuerden que este apartado lo vimos en el inicio del proyecto. El apartado 2, evaluación de la investigación y la comprensión de la diversidad. Ambos apartados pueden ser evaluados a través de preguntas. El primero con preguntas de discusión para explorar las percepciones iniciales que los alumnos tienen sobre la convivencia pacífica. En el apartado 2, preguntas abiertas para reflexionar sobre significados y valores detrás de las manifestaciones culturales investigadas. Apartado 3, evaluación y sensibilización. Puede ser evaluado a través de entrevistas individuales, discutir las experiencias y la sensibilidad desarrollada hacia la diversidad. Evaluación de la creación artística inclusiva. Se evalúan los proyectos artísticos que los alumnos crearon. Se pueden considerar la originalidad, la coherencia con los objetivos del proyecto y la participación de todos los miembros del equipo. Aquí se puede implementar una autoevaluación y una evaluación entre pares. El apartado 5, evaluación de la exposición y concientización. El apartado 6, evaluación de la reflexión y la comprensión final.
Quinto apartado, se puede evaluar a través de encuestas o entrevistas para medir la respuesta de la comunidad educativa y la comunidad en general a la exposición. Esto quiere decir que podemos implementar encuestas a padres de familia, docentes o alumnos de otros grupos para medir sus respuestas en cuanto a los proyectos que se presentan. Evaluación de la reflexión y comprensión final. Se pueden implementar ensayos o reflexiones críticas o discusiones en grupo para evaluar la comprensión final que los alumnos lograron a través del desarrollo de este proyecto. En sí, estas serían las evaluaciones formativas que ustedes pueden implementar en este proyecto. Tengo algo importante que comunicarles. Esta reunión se grabó. El video ustedes lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Redeyes. La presentación seguramente ya para más tarde está en Redeyes. Estos son nuestros correos y el registro y la evaluación tienen ustedes tres opciones. La opción 1 es escanear el código con su celular o la tableta. La opción 2, pueden ustedes buscar en el chat de esta sesión y hacer clic al formulario. La opción 3, que no se las recomiendo, es teclear en su navegador el enlace. Es muy importante que ustedes registren su participación. El inspector de zona o el supervisor va a tener la información de los docentes que participaron en esta asesoría, pero además nos va a permitir a nosotros tener sus correos electrónicos para posteriores envíos de materiales de apoyo, para crear un directorio. Y su evaluación es importante para nosotros porque nos va a ayudar a mejorar este servicio que les estamos brindando. Entonces, por favor, no dejen de registrar su participación y evaluar esta asesoría. No me queda más que espero que haya sido de provecho este tiempo destinado a esta asesoría y estamos en comunicación permanente a través de Redeyes.